Del Evangelio según San Juan. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, y Natanael, el de Caná de Galilea, o Felipe, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis nada que comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó «es el Señor», se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo con el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, hermanos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, decían los primeros cristianos, para celebrar la Pascua, para manifestar la alegría de la Pascua, la alegría de Cristo resucitado. Este Viernes Santo, este viernes de la octava de Pascua, el Señor nos presenta este Evangelio que es rico en símbolos, tiene muchos símbolos que nos ayudan a entender la fe nuestra, lo que estamos viviendo, la resurrección de Cristo. Queridos hermanos, en primer lugar encontramos a Pedro y los discípulos que retornan a Galilea, que van a Galilea porque Cristo les ha dicho de ir a Galilea, que allí le verán. Obvio, tenían que comer. Volvieron al oficio que ya hacían antes de que Jesús les llamara para la misión, para que fueran pescadores de hombres. Jesús los llama, los llamó en este mismo lugar, en el mar de Tiberíades, en Galilea. Dice el Evangelio que mientras estaban allí, Pedro dijo: yo voy a pescar. Mas no pesca Pedro pensando en la misión que Jesús le había confiado, que sería pescador de hombres, sino que él está pensando en la necesidad. Pedro está pensando en la añadidura. Pedro se olvida que Jesús le había llamado para que sea pescador de hombres. Él está pensando no al reino de los cielos, sino que está pensando a la añadidura. Dice el Evangelio: buscad primero el reino de los cielos y el resto se os dará por añadidura. Pedro, que va a Galilea, pero no sabe, no busca al Señor, busca solo la añadidura. Y también los demás discípulos. Por eso se le unen. Dice San Gregorio, haciendo un comentario a este Evangelio, dice: Pedro puede volver al oficio que tenía antes, porque este oficio no era un oficio que comportaba el pecado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Mateo. Mateo no volvió a su antiguo oficio porque era causa de pecado. Pedro, en cambio, sí, vuelve a pescar, mas no con la misión que Jesús le había encomendado, la de ser pescadores de hombres. Dice, continúa más adelante el Evangelio hablando de que durante la noche no pescaron nada. Yo no soy pescador, no conozco nada, soy un hombre del desierto.
Mis amigos que son pescadores, tengo amigos que son pescadores, me han dicho que durante la noche es el mejor momento para pescar. Sin embargo, vemos en el Evangelio una contradicción, que durante la noche simplemente no pescan nada. Este no pescar nada y esta noche están unidos, porque es la noche de la pérdida de la fe, la pérdida de la esperanza. Es esta noche que hablábamos hace unos días atrás, es donde las redes se rompen, donde no recogen nada. Es esta noche del apartarse, de perder la esperanza, de volver a encontrar a Cristo. Es interesante que nos preguntemos a nosotros mismos cuáles son estas noches en las cuales nos hemos olvidado, donde nos quedamos sin nada, donde no tenemos nada para comer, donde nos encontramos en una precariedad absoluta, en el vacío del ser. Queridos hermanos, quizá muchos de nosotros estamos experimentando en este tiempo, esta noche, donde no pescamos nada, donde quizás en algún momento, en lo cotidiano del día, o sea, en el cotidiano de la vida, aparece el Señor y nos llama con una familiaridad humana, con una cercanía que a mí me conmueve, en medio de esta nada, en medio de esta noche donde parece que no está Dios, esta noche de la ausencia de Dios, esta noche de la ausencia de la fe, nos llama el Señor con una cercanía. Dice: muchachos, ¿no tenéis nada para comer? Es decir, el Señor conoce nuestra realidad, conoce nuestro nada. Él sabe que no tenemos nada. Él sabe que hemos tratado de buscar la añadidura. Él sabe en lo que estamos gastando nuestro tiempo después de la resurrección. Él sabe, conoce nuestro corazón, conoce nuestros sufrimientos. Sabe que no estamos pescando, no estamos pescando, no estamos en la evangelización, no estamos anunciándole, no. Simplemente estamos pensando a nuestras necesidades más próximas. Estamos pensando a las cosas de aquí abajo, a las cosas materiales. No estamos pensando al reino de los cielos. No estamos gozando de la alegría de la resurrección. No estamos gozando que Cristo ha vencido la muerte. Sin embargo, los discípulos se fían de esta palabra. Cristo les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Esta es la palabra que hoy nos invita el Señor, porque echar la red a la derecha es un acto quizás que no tiene sentido. Recordemos que vuelven a tirar las redes cuando amanece, en la mañana, durante la mañana. Mis amigos pescadores me dicen que es el peor momento para pescar. Allí no se pesca nada. Cuando ya está el sol, cuando ya está apareciendo la luz, no se pesca nada. Sin embargo, Cristo les dice: echen la red a la derecha. También mis amigos que pescan me dicen: es absurdo este signo de tirar a la derecha. Haciendo referencia, los santos padres hacen referencia a esto, diciendo que en el Evangelio Cristo presenta siempre a la derecha, ¿no? Dios presenta siempre a la derecha a los buenos y a la izquierda a los malos. Por favor, no toméis esto en un sentido político. Cristo dice: tirad la red a la derecha, porque lo que tenéis que pescar son aquellos que creen a la resurrección, aquellos que tienen la fe, aquellos que han sido bautizados, aquellos que han experimentado en sus vidas que Jesucristo ha vencido la muerte. Esta es la verdadera santidad. A esta es la santidad que nos llama el Señor. Por eso tiran la red a la derecha y pescan abundantemente. Aquí aparece un número, el 153. Muchos hacen una interpretación exclusiva a este número, diciendo que esta es la cantidad de los salvados, de los que se van a salvar. Y no es así, hermanos. Los santos padres también interpretan, sobre todo San Agustín, a este número como el impedimento para el cisma, para la división. Recordáis que Cristo llama siempre, cuando hace la multiplicación de los panes, también dice: métanse en grupos de 50. Dentro de este número 153 aparecen tres veces 50.
Si nosotros multiplicamos el 7 por 7 son 49, es decir, falta uno. Siempre nos falta Dios, siempre nos falta la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso la comunión la da el Señor. Y a estos 150 les agrega 3, símbolo de la Trinidad, símbolo de la verdadera unidad, porque este es el misterio de la Trinidad que nos ha revelado Cristo, aquel que nos falta muchas veces. Hermanos, hay muchas interpretaciones sobre este número que son bellísimas. Sabéis que en la lengua hebrea, cada palabra, digamos, cada letra tiene un valor. Ahav, que sería la palabra amor, la sumatoria de las letras, digamos así, de los valores de las letras de la palabra Ahav, que significa amor en hebreo, sumaría 153, que significa la abundancia del amor, la abundancia. Por eso dice, eran tantos peces, porque Dios ama en este modo, en la abundancia, en su abundancia se da totalmente. Interesante esto, hermanos, se los quería decir porque es una cosa que nos invita a no dudar del amor misericordioso del Señor. Por eso Juan lo reconoce, él que conoce el amor, que la única cosa que ha aprendido de Jesús es esta: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es el Señor, grita Juan. Es el Señor, lo reconoce. Y Pedro es el que confirma. Pedro es el que sale. Dice que estaba desnudo. No quiere decir que estaba desnudo, sino que estaba con las vestimentas de un pescador. Pedro lo alcanza. Pedro va al encuentro del Señor. Pedro confirma las palabras de Juan. Pero existe el temor. Existe en ese momento el temor. No sabían qué decir, porque ya el Señor estaba en la orilla. Curioso, porque estaba ya con un pez y un pan. Signos, digamos así, eucarísticos, ¿no? Porque es el mismo. Sabéis que el acrónimo en griego, que se traduce Jesús, quiere decir eso. La palabra pez en griego. Pescado. Es decir, que Jesús se da a sí mismo. Jesús camina por encima de las aguas. Es distinto el pez dentro del agua cuando está pescado. No puede vivir fuera del agua. Sin embargo, Cristo vive por encima de la muerte que simbolizan las aguas, ¿no? Estas aguas del Mar Rojo, las aguas del Mar Muerto, etc. Él camina sobre las aguas. Es Él que se presenta, es Él que se dona. Les da este pez y este pan como símbolos de la vida, el símbolo de Él mismo, dice. Porque los discípulos luchaban todavía, dirá San Gregorio, con las olas de esta vida mortal. Se fatigaban en el mar, mientras nuestro Redentor, después de su resurrección, habiendo sacudido la corrupción de la carne, permanecía firme en las orillas de la playa, donde está la tierra firme, donde está Cristo resucitado. A esto nos invita hoy día el Señor, hermanos míos, a no perder la esperanza de la resurrección, no perder la fe. Dirá San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esta es una llamada que les hago en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, a creer que Cristo ha resucitado. Cristo ha dado la vida por nosotros. Está ahora a la derecha del Padre, rezando por nosotros, mostrando los signos de la pasión, sus llagas gloriosas, y nos dará el Espíritu a todos aquellos que acepten esta verdad, que Jesucristo ha resucitado. Queridos hermanos, les doy mi bendición. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen viernes de la octava de Pascua.